Están escuchando la radio, el típico, bueno, el ruido de estática entre frecuencias, y de repente, de ese sonido, empieza a materializarse una imagen. Línea por línea. Sí, línea por línea. Es como si un fax fantasmal estuviera imprimiendo una foto a través de las ondas de radio. Suena a ciencia ficción de los años 50, pero es una tecnología muy real. Se llama televisión de barrido lento o SSTV. Y lo más alucinante no es solo que se pueda hacer, sino cómo se hace. O sea, no estamos hablando de enviar un archivo JPG o un PNG. Esto no es digital en ese sentido. No, para nada. La imagen se convierte en una serie de tonos de audio. Cada frecuencia, cada nota si quieres, representa un nivel de brillo o un color específico. Es literalmente pintar con sonido. Pintar con sonido, me encanta esa descripción, es perfecta. Pues bien, hoy nos sumergimos precisamente en eso. Tenemos sobre la mesa las instrucciones para construir nuestro propio dispositivo para enviar y recibir esas imágenes sonoras. Un cacharrito casero. Exacto. Y el cerebro de toda la operación es un microcontrolador que cuesta menos que un café. La Raspberry Pi Pico. Nuestras fuentes son una guía de construcción muy detallada y la complementamos con extractos de manuales técnicos sobre la propia Pico y los fundamentos de la radiofisión. La misión es convertir este manual de instrucciones en un mapa claro y sobre todo emocionante. Vale, empecemos por el corazón del proyecto, la pieza que a mí me parece increíble, la Raspberry Pi Pico. Según nuestras fuentes, es un microcontrolador de solo $4. Sí, es que el precio es de risa. Claro, y al leer eso, una podría pensar que es un juguete, pero es que las especificaciones son de locos. Hablamos de un procesador de doble núcleo, un Cortex M0 Plus, 2 megabytes de memoria flash y 26 pines de entrada y salida. Se presenta como una alternativa muy seria al clásico Arduino para proyectos de radioaficionado. Es que la comparación directa con un Arduino Uno, que, durante años ha sido la placa de iniciación para todo el mundo, es casi injusta. Tanta diferencia, ¿eh? Basándonos en la tabla comparativa que tenemos, la Pico juega en otra liga, vamos. En velocidad, el Arduino Uno corre a 16 MHz. La Pico puede llegar a 133. Ostras. Es casi 10 veces más. Y en memoria RAM, para guardar variables y datos, el Uno tiene 2 kilobytes. La Pico tiene 264 kilobytes. Es una diferencia abismal. Es como comparar el primer móvil que tuvimos con un smartphone actual. Pero hay un detalle que las fuentes marcan en rojo, vamos, con señales de neón. Y no tiene que ver con la velocidad, sino con algo mucho más delicado. El voltaje. Exacto. Absolutamente. Y este es el primer gran aviso para cualquiera que quiera montar este proyecto. El Arduino Uno funciona con una lógica de 5 voltios. La Raspberry Pi Pico, como casi toda la electrónica moderna, funciona a 3,3 voltios. Suena a un detalle técnico menor, pero me da que no lo es. No, es la diferencia entre que tu proyecto funcione y que sueltes una pequeña nubecita de humo. El temido humo mágico. El mismísimo. En el mundillo de la electrónica se bromea con eso, con que todos los componentes funcionan con un humo mágico atrapado dentro. Si la lías y dejas que se escape. Deja de funcionar para siempre. Exacto. Y conectar una señal de 5 voltios a un pin de la Pico de 3,3 es una de las formas más rápidas de liberar ese humo. Es el error de novata número 1 y te aseguro que duele en el bolsillo y, sobre todo, en el orgullo. Entendido, tratar a la Pico con delicadeza y a 3,3 voltios. Pero volvamos a la potencia. Hay algo que me llama mucho la atención. El doble núcleo. Normalmente cuando piensas en doble núcleo en un cacharrito de 4 euros, piensas marketing. Claro, un extra, sin más. Pero aquí parece que es la clave de todo el proyecto, ¿verdad? No es un lujo, es una necesidad absoluta. Totalmente. Y es una de las cosas más elegantes de este diseño. Ese segundo núcleo no está ahí para que el menú vaya más rápido. Es, como veremos cuando hablemos del software, la única razón por la que este dispositivo puede decodificar imágenes de forma fiable. Es una pieza fundamental del puzzle. De acuerdo. Si vamos a construir esto, ¿qué necesitamos? La guía lo presenta como una lista de la compra, lo cual me parece genial, porque lo hace muy tangible. Sí, muy práctico. Empezamos por lo gordo. La Raspberry Pi Pico, que es el cerebro. Una pantalla ILI 9341 de 320 por 240 píxeles. De las típicas de Arduino, ¿sí? Eso es. Un lector de tarjetas SD y 4 pulsadores. Lo esencial para tener una interfaz completa. La pantalla es nuestra ventana al mundo para ver las imágenes que recibimos y navegar por el menú.
El lector de SD es nuestro álbum de fotos particular, donde guardamos las joyas que capturamos del aire o cargamos las que queremos transmitir. Y los pulsadores son los botones para controlarlo todo, claro. Exacto. Luego vienen los componentes más pequeños, los que yo llamo los pequeños gigantes. 4 resistencias de 10 kiloohmios y 3 condensadores, uno de 470 nanofaradios y 2 de 100. Y claro, las herramientas, cables, cautín y estaño. Y aunque parezcan componentes de relleno, son cruciales. Esas resistencias de 10K, por ejemplo, que van con los botones, ¿para qué están ahí? Podrías pensar que el botón funciona sin más. Buena pregunta. Supongo que limitan la corriente o algo por el estilo. Más bien, definen un estado. Un pin de un microcontrolador necesita saber si está en alto, o sea, conectado a voltaje, o en bajo, conectado a tierra. Si no le conectas nada, está flotando y puede dar lecturas erráticas, como una antena captando ruido, ¿sabes? Ah, vale. La resistencia conecta el pin a un estado alto por defecto. Cuando pulsas el botón, conectas el pin directamente a tierra, llevándolo a un estado bajo. La resistencia asegura que el cambio sea limpio y claro. Es como el muelle de una puerta. La mantiene cerrada, pero te permite abrirla cuando quieres. Entendido. Son los que evitan que el sistema se vuelva loco pensando que hemos pulsado un botón cuando no es así. ¿Y los condensadores? La guía los sitúa en el circuito de audio. Exacto. Su papel aquí es ser los porteros de discoteca de la señal de audio. Filtran. El de 470 nanofaradios, por ejemplo, bloquea la corriente continua y solo deja pasar la señal de audio, que es alterna. Los otros de 100 ayudan a eliminar ruidos de alta frecuencia. Su misión es que a la Pico le llegue un sonido lo más puro y limpio posible. Para que pueda entenderlo mejor, claro. Precisamente. Vale, tenemos la lista de la compra. Ahora viene lo bueno. Empezar a conectar cables. Me gusta que la guía lo separe por días, como si fuera un curso, pero creo que para entenderlo mejor podemos agruparlo por tareas. Sí, por función, tiene más sentido. Empezando por lo más básico. ¿Cómo le damos vida a la Pico por primera vez? El llamado día 1 del proyecto. Y es un proceso que demuestra lo mucho que ha avanzado esto. Olvídate de programadores externos y software complicado. Coges la Pico, mantienes pulsado su único botón, el que pone Bootzell, y la conectas al ordenador por USB. Y mágicamente aparece en el ordenador como si fuera un pendrive, una unidad de disco. Me parece genial. Es una maravilla, de verdad. A partir de ahí solo tienes que descargar un archivo, el firmware de MicroPython, que tiene la extensión .uf2. Lo arrastras, lo sueltas en esa unidad, y ya está. Así de fácil. La Pico se reinicia sola, y ahora tiene un intérprete de Python corriendo dentro. Has convertido una placa de 4 euros en un ordenador programable en uno de los lenguajes más populares del mundo. Luego, la guía se mete a conectar la pantalla y la tarjeta SD. Y aquí aparece un término que puede asustar a los novatos, el protocolo SPI. Ambos dispositivos lo usan para hablar con la Pico. Sí, SPI son las siglas de Serial Peripheral Interface, y aunque el nombre suena muy técnico, el concepto es bastante intuitivo. A ver. Imagínalo como una llamada de conferencia con un jefe y varios empleados. El jefe es la Pico, el maestro. La pantalla y la tarjeta SD son los empleados, los esclavos. Hay una línea de reloj, la SCK, que marca el ritmo para que todos hablen a la vez, como un metrónomo. Vale. Hay una línea por la que el jefe habla, MOSI, Master Out, Slave In, y otra por la que los empleados responden, MISO, Master In, Slave Out. De acuerdo. Pero si ambos usan las mismas líneas, ¿cómo sabe la Pico si le está hablando a la pantalla o a la tarjeta SD? Esa es la clave. Hay una última línea llamada Chip Select, o CS. Selección de chip. Cada esclavo tiene su propia línea de CS. Antes de empezar a hablar, la Pico activa la línea CS del dispositivo con el que quiere comunicarse. Es como si el jefe dijera, oye, pantalla, ahora te hablo a ti. Exacto. Y la tarjeta SD se pone a escuchar música con los cascos, ignorando la conversación hasta que la llamen a ella. Por eso en el esquema de cableado vemos que la pantalla usa unos pines del GP2 al GP6 y la tarjeta SD otros distintos, del GP14 al GP17. Ahora tiene todo el sentido. Vale, pasemos a lo que convierte esto en un equipo de radio. El audio. La guía lo llama el oído y la voz. Empecemos por el oído, la entrada de audio. Se conecta la salida de auriculares de una radio al pin GP26 de la Pico. Y ese no es un pin cualquiera.
Es un ADC. Un conversor analógico digital. Eso es. Su trabajo es ser el traductor del mundo real al mundo digital. La onda de sonido que sale de la radio es una señal analógica, continua, con infinitos valores. El microcontrolador solo entiende de números, de ceros y unos. Claro. El ADC coge esa onda, la mide miles de veces por segundo y convierte cada medición en un número. Y ahí es donde entran los condensadores y resistencias de los que hablamos antes, para limpiar esa onda, antes de que el ADC la mida. Precisamente. Le das al ADC una señal lo más limpia y clara posible, para que su traducción sea lo más fiel posible. Y para la voz, para la salida de audio, el proceso es el inverso. La Paico genera una secuencia de números y un pin especial la convierte en una señal eléctrica analógica que ya se puede enviar a un altavoz o a la entrada de micro de la radio. Una vez que el puzzle de cables está montado, llega el momento de la verdad, el software. La guía propone empezar con un programa de prueba muy simple, un Hola Radio. Sí, un código corto en MicroPython que solo enciende la pantalla y escribe un texto. Parece poca cosa, pero supongo que es importante. Y no hay que subestimar la importancia de ese primer paso. Es la gratificación instantánea. Es el momento en el que sabes que no has quemado nada, que las soldaduras están bien y que la parte más visible del proyecto, la pantalla, funciona. Ver ese Hola Radio aparecer es un subidón de moral tremendo. Totalmente. Pero el verdadero truco de magia, la genialidad del software principal, está en cómo usa la Pico. Volvemos a los dos cerebros, los dos núcleos del procesador. Ajá. El programa los divide de una forma muy inteligente. El núcleo 1 se dedica en exclusiva y sin distracciones a una única tarea: escuchar el audio que llega de la radio, decodificarlo y dibujar la imagen en la pantalla, línea por línea. Mientras tanto, el núcleo 2, el otro cerebro, se encarga de todo lo demás, de las tareas que no son tan críticas en tiempo. Muestra el menú, comprueba si hemos pulsado un botón, gestiona la tarjeta SD. Un momento, pero usar un núcleo entero solo para escuchar, con un procesador que es casi 10 veces más rápido que un Arduino, suena un desperdicio. ¿Por qué no puede hacer las dos cosas a la vez, aunque sea alternando muy deprisa? Es que sin eso, el proyecto no funciona. Punto. ¿Así de tajante? Sí, sí. La recepción de SSTB es como intentar transcribir una conversación en tiempo real. Si te paras un segundo para mirar el móvil, o en este caso para ver si se ha pulsado un botón, ya te has perdido parte de la frase, y el resultado es un galimatías. Claro. El núcleo 1 es ese transcriptor que no puede distraerse bajo ningún concepto. Vale, ahora lo veo. La señal de SSTB no espera. Exacto. Como se explica en las fuentes, es un modo analógico. El brillo de cada punto de la imagen se codifica como una frecuencia de audio. El negro es un tono de 1500 hercios, el blanco uno de 2300. ¿Y los grises son las frecuencias intermedias? Eso es. Y para los colores se envía la información de rojo, verde y azul de forma secuencial. El núcleo 1 está midiendo la frecuencia del tono que llega miles de veces por segundo para saber de qué color y brillo tiene que pintar el siguiente píxel. Si se distrae durante unos pocos milisegundos, se pierde un trozo de la línea de la imagen y ésta se desincroniza, se tuerce. Un desastre. Me encanta la analogía. Es como tener a un guardia de seguridad dedicado solo a mirar una cámara de vigilancia crítica, mientras el otro gestiona las puertas, las luces y atiende al público. Es la mejor definición. Se asegura de que no se pierda ni un fotograma. Es un ejemplo perfecto de multitarea real, donde una de las tareas es tan crítica que le asignas su propio procesador para que la ejecute sin interrupciones. Y eso es algo que el chip RP2040 de la Pico te permite hacer de forma muy sencilla. De acuerdo. Lo tenemos todo montado y programado. ¿Cómo se usa? La guía lo hace parecer muy sencillo. Para recibir, entiendes el dispositivo y en la pantalla aparece esperando señal. Ujú. Y aquí viene un punto que la guía recalca mucho. Ajustar el volumen de la radio. Dice ni muy fuerte ni muy bajo, en torno al 30%. Luego esperas a oír ese sonido tan característico que parece un módem antiguo. Y la imagen empieza a dibujarse sola en la pantalla. Y puedo garantizar que ese ajuste del volumen es la causa del 90% de los fracasos iniciales. ¿En serio? Si el volumen es demasiado alto, la señal satura la entrada del ADC. Es como gritarle al oído a alguien. No entiende lo que dices. La onda de sonido llega recortada, distorsionada, y la Pico es incapaz de distinguir las frecuencias correctamente.
La imagen que sale es un caos de colores y ruido. Seguro que lo primero que pasa es que no funciona y una se desespera pensando que ha soldado algo mal. Totalmente. Por eso, un consejo de oro que se extrae de la sección de solución de problemas es no empezar probando con una transmisión de radio real. Ay, ¿qué haces? Es mucho más inteligente ir a YouTube, buscar SSTBT Signal y reproducir ese sonido desde un móvil conectado con un cable a la entrada de audio de nuestro dispositivo. Así tienes una señal perfecta y repetible para poder calibrar el nivel de volumen ideal sin volverte loco. Es un gran truco. Una vez que lo tienes calibrado, si te gusta la imagen que recibes, pulsas el botón 1 y se guarda en la tarjeta SD. ¿Y para enviar? El proceso inverso, y aún más sencillo. Conectas la tarjeta SD al ordenador y copias la imagen que quieras enviar. Luego la pones en el dispositivo, la seleccionas en el menú con los botones, pulsas el de enviar. ¿Y en ese momento? En ese momento aprietas el botón de hablar de tu radio, el PTT o Push to Talk. El dispositivo empezará a cantar la imagen, convirtiéndola en esa secuencia de tonos que saldrá por la radio. ¿Y si a pesar de todo algo falla? Por ejemplo, la pantalla no se enciende al principio. Antes de entrar en pánico, lo primero, siempre, es revisar el cableado, sobre todo las conexiones del bus SPI del que hablamos antes. Con que un solo cable de esos esté mal conectado, en el pin equivocado o haga mal contacto, nada funcionará. Es un sistema en cadena. Vale. Otro problema común es que el equipo se reinicie solo. Eso casi siempre es un problema de alimentación. Si se usa una batería, puede que esté baja. Para las primeras pruebas, lo más fiable es alimentarlo siempre desde el puerto USB de un ordenador. Entonces, haciendo balance, este proyecto es mucho más que soldar unos cuantos cables a una placa. Es una clase práctica brutal sobre cómo un dispositivo digital, este pequeño ordenador, interactúa con el mundo analógico que nos rodea. Totalmente. Sin darte cuenta, aprendes sobre conversión de señal de analógico a digital. Ves de forma tangible cómo se dibuja una imagen en una pantalla, píxel a píxel, a partir de un sonido. Claro. Y entiendes por qué la multitarea de un procesador de doble núcleo no es solo una cifra en una hoja de especificaciones, sino una herramienta potentísima para resolver problemas complejos del mundo real. Y la recompensa final es pura magia. Es ver aparecer en una pequeña pantalla una foto que literalmente ha viajado por el aire, transportada por un simple pitido. Y esto conecta con una idea más amplia que aparece en las fuentes sobre la radiofisión moderna. Ya no se trata solo de hardware o solo de software. Es la simbiosis de ambos. Un proyecto como este, que combina una placa barata como la Pico con un software ingenioso, es la puerta de entrada perfecta. Pero hay un siguiente nivel. Claro. El siguiente nivel, como sugieren los manuales más avanzados, es combinar esto con herramientas como GNU Radio, que es como tener una caja de Legos para construir tus propios sistemas de comunicación por software. Y eso nos lleva directamente al pensamiento final, a esa pregunta para que se quede flotando. Este proyecto convierte el sonido en imágenes usando un equipo y un software predefinidos. Es un primer paso fantástico, pero ¿qué vendría después? Exacto. Las fuentes sugieren que la verdadera frontera ya no es solo construir y usar los equipos, sino crearlos. Si un dispositivo de 4 euros puede hacer esto, ¿qué se podría lograr al combinarlo con una radio definida por software, una SDR, que puede sintonizar casi cualquier frecuencia, y esas herramientas de programación visual? El siguiente paso podría no ser solo recibir las ondas que otros han diseñado. Podría ser empezar a programar las propias ondas de radio. Diseñar no solo el mensaje, sino el lenguaje mismo. Crear formas de comunicación completamente nuevas, desde cero. Esa, quizás, es la verdadera revolución que un pequeño cacharro como este nos pone al alcance de la mano.